Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy nos adentramos en la fascinante historia del Canal de Suez. Una historia llena de sorpresas. Créanme, cuando revisé la información usando como base extractos del artículo de Wikipedia en español, me sorprendió lo antigua que es. Prepárense para algunos momentos de Ajá. porque la idea de conectar el Mediterráneo con el Mar Rojo es mucho más antigua de lo que imaginan. Efectivamente. El anhelo de una vía fluvial que uniera estos dos mares se remonta a la época de los faraones. Es increíble pensar que los antiguos egipcios ya soñaban con un canal, pero fueron más allá de los sueños. Realmente intentaron construirlo. No solo soñaron, sino que lo intentaron y con éxito en algunos casos. ¿En serio? Sí. Durante los reinados de Senusret Sokunto, Ramses II y Necho II se llevaron a cabo las primeras construcciones. Más adelante, Darío Yoyan completó un canal lo suficientemente ancho como para que dos trirremes navegaran uno al lado del otro. Dos trirremes navegando en paralelo. Eso sí que debió ser impresionante. Imaginen la magnitud de la obra y la logística necesaria en aquellos tiempos. Incluso hay una inscripción que describe con orgullo la hazaña. Claro, debían estar orgullosos. Pero, ¿cómo superaron los desafíos de la época? El desierto, el calor, la construcción a esa escala sin la tecnología moderna. Los desafíos eran inmensos, sin duda. Ptolomeo II, por ejemplo, reabrió un canal anterior. Reabrió. Ya existía. Sí, e implementó un sistema de esclusas para gestionar las diferencias de salinidad entre el agua dulce del Nilo y el agua salada del Mar Rojo. Un sistema de esclusas. Eso demuestra una gran ingeniería para la época. Y hablando de desafíos, ¿por qué no vemos estos canales en los mapas actuales? ¿Qué pasó con ellos? Lastimosamente, el destino de estas construcciones estuvo ligado a la dinámica de la naturaleza, los cambios en las costas. Ya veo. Y la constante acumulación de sedimentos del Nilo fueron factores determinantes en su declive y eventual desaparición. Es una imagen poderosa. Esos primeros ingenieros luchando contra la naturaleza para hacer realidad este sueño. Ahora, avancemos siglos hasta la era napoleónica. Sabemos que Napoleón era un hombre de grandes proyectos, así que supongo que él también tenía ambiciones con el canal, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, durante la campaña de Napoleón en Egipto, sus topógrafos encontraron vestigios de un antiguo canal. Imaginen el entusiasmo de descubrir esa conexión con el pasado. Napoleón, un apasionado por la historia, encuentra un antiguo canal. Continuó con una obra donde la dejaron los faraones. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. A pesar de su interés inicial, Napoleón abandonó el proyecto. ¿En serio? ¿Por qué lo haría? Resultó demasiado desafiante. Parece que la razón fue un error de cálculo. Su equipo subestimó la diferencia de altura entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, ¿Qué? pensando que el Mar Rojo estaba mucho más alto. Temían que construir un canal provocara una inundación catastrófica. Un error de cálculo. Un momento crucial que cambió el curso de la historia. Napoleón fue el único que dejó pasar esta oportunidad. Curiosamente, siglos antes, Venecia también acarició la idea de un canal en Suez. Imaginen un canal controlado por la República de Venecia. Habrían dominado las rutas comerciales. ¿Qué les impidió llevarlo a cabo? El Imperio Otomano, para desgracia de Venecia. La conquista de Egipto por los otomanos en el siglo XVI truncó las ambiciones venecianas en la región. Así, el sueño en Canal Suez quedó en suspenso. Hasta el siglo XIX, ¿verdad? Hablemos de Ferdinand de Lesseps, el hombre que finalmente hizo realidad este proyecto. Exacto. Lesseps, un diplomático e ingeniero francés con una visión audaz, logró asegurar la financiación, superar los obstáculos políticos y finalmente materializar el Canal de Suez. Su inauguración en 1869 marcó un hito en la ingeniería. Estamos hablando de ingeniería del siglo XIX. ¿Qué tipo de tecnología utilizaron? ¿Burros con falas? No exactamente. Si bien la construcción implicó un trabajo manual agotador, también se emplearon excavadoras. ¿Excavadoras? Máquinas innovadoras para la época, capaces de mover grandes cantidades de tierra y roca. Fue un salto tecnológico significativo, aunque lamentablemente a un alto costo humano. ¿A qué te refieres? La construcción del Canal de Suez costó la vida a miles de trabajadores. Las condiciones eran brutales, con enfermedades y accidentes que cobraron un precio terrible. Es un recordatorio de los sacrificios humanos que a menudo se esconden detrás de las grandes hazañas de la ingeniería. Es una realidad desgarradora. Una victoria agridulce. El canal está construido, es un éxito rotundo. Pero no se trata solo de ingeniería, ¿verdad? Hay mucha tensión política en torno a este canal, ¿no es así? Sin duda. El control del Canal de Suez significaba el control de una ruta comercial vital, y las grandes potencias competían por una parte del pastel. Tiene sentido. Gran Bretaña, por ejemplo, astutamente compró las acciones de Egipto en el canal, asegurando una ventaja estratégica sobre sus rivales. Una jugada inteligente, especialmente considerando la importancia de la India para el Imperio Británico. Pero imagino que otros países no estarían muy contentos con esto. ¿Hubo alguna reacción? Efectivamente. En 1888, el Convenio de Constantinopla declaró al canal zona neutra, Ya veo. abierto a todos los barcos en tiempos de paz o guerra.
Sin embargo, Gran Bretaña mantuvo el control de la zona circundante, asegurando su influencia sobre la operación del canal. Así que el siglo XIX termina con el canal de Suez abierto, el comercio global en auge y Gran Bretaña al mando. Pero el siglo XX fue una época tumultuosa, así que presiento que las cosas se van a complicar mucho más. Tienes toda la razón sobre el siglo XX, fue una época de agitación y el canal de Suez estuvo en el centro de todo. En 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser tomó una decisión audaz. Así. Nacionalizó el canal. Nacionalización. Eso suena drástico. ¿Por qué lo hizo? Nasser tenía varias motivaciones. En primer lugar, quería utilizar los ingresos del canal para financiar la construcción de la presa de Asuán, un proyecto crucial para el desarrollo de Egipto. Financiar un proyecto gigante tiene sentido. ¿O alguna otra razón? Sí, la vía a nacionalizar el canal era también una poderosa declaración de soberanía egipcia, un rechazo al continuo control europeo. Entiendo cómo eso resonaría con el pueblo egipcio. Pero Gran Bretaña había invertido mucho en el canal. Apuesto a que no les entusiasmó la idea. Para nada, Francia, que también era un importante accionista, se indignó igualmente. El resultado fue la crisis de Suez, una guerra breve pero intensa que involucró a Egipto, Israel, Gran Bretaña y Francia. Una guerra. La situación se pone seria. ¿Qué ocurrió? Fue un asunto complicado con la presión internacional obligando finalmente a Gran Bretaña y Francia a retirarse. Pero hay un detalle fascinante durante la crisis. Egipto bloqueó el canal hundiendo barcos deliberadamente. Hundió barcos para bloquear el canal. Una acción realmente drástica. Demuestra lo decidido que estaba Nasser a afirmar el control egipcio. Sin duda fue una maniobra audaz que conmocionó al mundo, pero como puedes imaginar, este fue solo el comienzo de una lucha mucho mayor por el destino del canal. Egipto logró el control del canal. Fin de la historia. No exactamente la importancia estratégica del canal lo convirtió en un punto crítico en la región. En 1967, durante la Guerra de los 6 días entre Israel y sus vecinos árabes, el canal fue cerrado de nuevo. Otro cierre, tanto por una zona neutral. ¿Cuánto duró esta vez? En esta ocasión fue un asunto prolongado. El canal permaneció cerrado durante 8 años, reabriéndose solo en 1975 Lánica. Imagina el impacto en el comercio global. 8 años. Es mucho tiempo para que una vía fluvial tan vital esté fuera de servicio. Es difícil imaginar las repercusiones que eso debió tener en todo el mundo. Hemos hablado de faraones, errores de cálculo napoleónicos, intrigas políticas e incluso guerras. ¿Hay algo más en esta historia del canal de Suez? Puede que te sorprenda saber que el canal también ha tenido un impacto ecológico significativo. No fue solo una hazaña de ingeniería, sino una puerta de entrada entre dos ecosistemas marinos muy diferentes. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ocurrió? Bueno, el canal fue el primer paso de agua salada entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Esto permitió un fenómeno conocido como migración lesepsiana, llamada así por lo adivinaste Ferdinand de Lesseps. Migración lesepsiana. Suena un poco técnico. ¿Qué significa exactamente? Significa que cientos de especies marinas del Mar Rojo migraron a través del canal y se establecieron en el Mediterráneo. Esto ha tenido un gran impacto en el ecosistema mediterráneo, ya que algunas de estas nuevas especies compiten con las especies nativas. Así que el canal no era solo una vía para barcos, sino una vía para toda una invasión de vida marina, o algún intento de detener esta migración. Es un tema complejo. Algunas especies han resultado beneficiosas, mientras que otras han causado daños. La construcción de la presa de Asuán complicó aún más las cosas, ya que alteró la salinidad del Mediterráneo, haciéndolo aún más hospitalario para las especies del Mar Rojo. Drama político, agitación ecológica. Parece que el canal de Suez es una fuente inagotable de sorpresas. ¿Qué pasa hoy en día? Sigue siendo relevante el canal en el siglo XXI. Quiero decir, ahora tenemos aviones y las rutas comerciales mundiales están en constante evolución. El canal de Suez es más relevante que nunca. De hecho, se han realizado grandes esfuerzos para ampliar el canal a fin de dar cabida a buques aún más grandes. ¿Recuerdas ese pequeño incidente en 2021? ¿Te refieres al Ever Given? Ese gigantesco buque portacontenedores que se quedó atascado y bloqueó todo el canal. Exacto. Ese incidente paralizó el mundo poniendo de manifiesto la importancia crucial que sigue teniendo el canal de Suez para el comercio mundial. Las pérdidas financieras durante ese bloqueo de 6 días fueron astronómicas. 6 días. Parecía que todo el mundo estaba conteniendo la respiración, esperando que el barco se moviera. ¿Qué le depara el futuro a esta emblemática vía fluvial? Bueno, sin duda hay retos por delante. El cambio climático, la subida del nivel del mar, la inestabilidad política en la región. Todos estos factores podrían afectar la viabilidad del canal a largo plazo. Pero tengo la sensación de que el canal de Suez, con su larga y fascinante historia, seguirá adaptándose y desempeñando un papel crucial en el escenario mundial. Es realmente fascinante cómo esta idea de conectar dos mares ha cautivado a la humanidad durante siglos.
Desde los faraones hasta los presidentes modernos, desde los mercaderes venecianos hasta los ingenieros contemporáneos, el Canal de Suez lo ha presenciado todo. Es un testimonio de la ambición humana, del ingenio, y seamos sinceros, también de nuestros errores ocasionales. Y precisamente esa larga historia nos lleva a preguntarnos qué le deparará al futuro al Canal de Suez. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Con tantos factores en juego, la expansión del canal para barcos aún más grandes, el impacto ecológico, la inestabilidad política. Es como un acto de equilibrio entre el crecimiento económico y el impacto ambiental. No es una decisión fácil. Y no olvidemos los factores geopolíticos. El Canal de Suez es un punto estratégico vital y cualquier conflicto o interrupción podría tener consecuencias globales. El incidente del Erer Given nos lo recordó. Fue una llamada de atención al mundo sobre la vulnerabilidad de esta arteria vital para el comercio global. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, el oyente? ¿Por qué debería importarte la historia del Canal de Suez? Para empezar, es una historia fascinante en sí misma. Una historia de ambición, innovación, conflicto y consecuencias imprevistas. Pero también es una historia que aún se está desarrollando y que nos afecta a todos. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado donde los acontecimientos en un rincón del planeta pueden tener repercusiones en todos nosotros. Exactamente. Y comprender la historia de algo como el Canal de Suez nos ayuda a comprender esas conexiones, esas complejidades, nos da una precisión más profunda de las fuerzas que configuran nuestro mundo. Al concluir nuestra inmersión profunda en el Canal de Suez, me quedo con una sensación de asombro ante la magnitud del esfuerzo humano que se ha invertido en crear y mantener esta vía fluvial tan vital. Un testimonio de nuestra capacidad para transformar el mundo que nos rodea. Pero también es una advertencia, un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener consecuencias imprevistas tanto positivas como negativas. La historia del Canal de Suez está lejos de terminar y depende de nosotros dar forma a su futuro. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde los antiguos faraones hasta los megabarcos modernos. Pero siempre hay más por explorar. Tal vez podrías profundizar en las historias de las personas que construyeron el canal, los trabajadores que se esforzaron en condiciones difíciles. O tal vez podrías investigar las especies específicas afectadas por la migración egipciana. ¿Qué significa la llegada de estas criaturas del Mar Rojo para el futuro del ecosistema mediterráneo? El Canal de Suez es más que un simple canal de agua. Es un espejo que refleja nuestra historia, nuestro ingenio, nuestros desafíos. Es una historia que sigue cautivándonos y desafiándonos, instándonos a considerar la interconexión de nuestro mundo y las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Godzilla. Godzilla. Exacto, Godzilla. Y nuestra fuente principal es nada menos que la entrada de Wikipedia en español. Un monstruo gigante, un ícono de la cultura pop Sí. que ha fascinado al mundo por décadas. ¿Qué lo hace tan cautivador? Buena pregunta. ¿Qué podemos aprender de la cultura japonesa a través de este lagarto gigante? Es interesante. Godzilla no es solo un monstruo, es un símbolo, una metáfora, un reflejo de la psique japonesa, especialmente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Interesante. Empecemos con su nombre. Godzilla. Claro. Una palabra que evoca imágenes de destrucción a gran escala. Ajá. Pero, ¿de dónde viene? Tiene un origen bastante peculiar, ¿no? Sí, Godzilla proviene de la fusión de dos palabras japonesas, A ver, gorila y kujira, que significa ballena. un gorila ballena. Imagina esa combinación, un gorila ballena gigante arrasando con todo. No me extraña que cause tanto caos. ¿Y qué hay de esa historia sobre un físico-culturista de Toho Studios? Ah, sí. Existe una historia, aunque no confirmada, de que un físico-culturista que trabajaba en Toho Studios era apodado Gojira. Gojira. Lo que sí sabemos es que la imagen de Godzilla ha evolucionado a lo largo de los años. Inicialmente era una encarnación del terror nuclear, Ya veo. una criatura nacida de la radiación, reflejando el miedo y la destrucción que Japón experimentaba, después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, Godzilla nació de un contexto histórico muy específico Exacto. y cargado de ansiedad, ¿no? Godzilla se convierte en una representación de la amenaza nuclear, un miedo tangible a la tecnología que podía destruir el mundo. Pero, a medida que las películas continuaban, Godzilla también cambió, ¿verdad? Sí, pasó de ser una amenaza aterradora a un personaje mucho más complejo. Cierto. A veces villano, a veces protector,
¿Cómo se explica esta transformación? Esa evolución refleja la cambiante perspectiva cultural de Japón a medida que el país se reconstruía y se adaptaba a un nuevo mundo. Godzilla también lo hacía. Pasó de ser una encarnación del miedo a una figura más ambigua, capaz de destruir y proteger. En algunas películas incluso se convierte en una especie de antihéroe Interesante. que lucha contra otras amenazas. Fascinante cómo un monstruo gigante puede reflejar la complejidad de una sociedad entera. Y hablando de transformaciones, las películas de Godzilla se dividen en diferentes eras, ¿no? Sí. Showa, Heisei, Millennium. Ajá. ¿Qué distingue a cada una? Cada era tiene su propia interpretación de Godzilla y sus poderes, reflejando los cambios en la sociedad japonesa. En la industria cinematográfica, la era Showa, por ejemplo, se caracteriza por un Godzilla más monstruoso y destructor, mientras que la era Heisei lo presenta como un ser más poderoso Ya. e inteligente, incluso con un lado paternal en algunas películas. La era Millennium, por otro lado, experimenta con diferentes enfoques y reinicios de la historia del personaje. Entonces, cada era de Godzilla nos da una visión diferente, no solo del monstruo, sino también de la época en la que se creó. Ahora bien, hablemos de los poderes de Godzilla. No se anda con pequeñeces, ¿verdad? No, tiene un arsenal de habilidades increíbles, como su icónico aliento atómico. Sí, el aliento atómico es su arma más icónica, capaz de arrasar con ciudades enteras. Pero hay otros poderes que quizás no sean tan conocidos. ¿Cómo cuáles? A ver, sorpréndeme. Bueno, ¿recuerdas la escena de Godzilla vs. Ghidorah? ¿Es? Donde Godzilla usa su aliento atómico para Ghidorah. Así. Una escena que desafía las leyes de la física, pero que se queda grabada en la memoria. Pero... ¿Y qué hay de su capacidad para absorber y redirigir energía? He leído sobre poderes magnéticos Sí, y ataques potenciados con uranios. Parece que Godzilla siempre tiene una respuesta para todo. exacto. Desde absorber la energía de un agujero negro hasta redirigir la energía de sus oponentes. Godzilla parece tener un poder para cada ocasión. Y no olvidemos sus increíbles habilidades regenerativas, gracias a las células regenerador G1, Espera, que le permiten recuperarse de casi cualquier herida. regenerador G1. ¿De dónde sacaron eso? ¿Hay alguna base científica, aunque sea remotamente? Bueno, como puedes imaginar, la ciencia detrás de los poderes de Godzilla es más ficción que realidad. Sin embargo, lo interesante es cómo estas habilidades, aunque fantásticas, Sí. a menudo se basan en conceptos científicos reales, aunque llevados al extremo. Sí. La radiación, la mutación, la energía nuclear, elementos que resuenan con los avances y preocupaciones de la época en la que se crearon las películas. Es decir, Godzilla no solo es un monstruo gigante, es un laboratorio científico andante. En cierto modo, sí. Pero, a ver, ¿cómo se explican esos poderes en el universo de Godzilla? ¿De dónde vienen? Esa es una pregunta interesante. La fuente de los poderes de Godzilla varía según la película y la era. En algunas versiones se atribuyen a la mutación causada por la radiación, mientras que en otras se sugiere que tiene un origen ancestral o incluso extraterrestre. Lo que sí es consistente es que sus poderes lo convierten en una fuerza de la naturaleza, un ser que desafía nuestra comprensión del mundo. Y hablando de desafiar nuestra comprensión del mundo, no podemos dejar de mencionar a Silla, Ah, sí. la versión americana de Godzilla de 1998. Una película que, digamos, generó opiniones encontradas entre los fans. Ah, sí, Zilla. Una criatura muy diferente al Godzilla japonés. Más ágil, con un diseño más reptiliano y sin aliento atómico, lo cual para muchos fue imperdonable. Algunos fans ni siquiera lo consideran un verdadero Godzilla, ¿verdad? Es comprensible, las diferencias son significativas. Sin embargo, lo curioso es que Toho, Ajá. el estudio creador de Godzilla, ha reconocido a Zilla como un kaiju por derecho propio. Lo han integrado al canon, Interesante. aunque como una entidad separada. Es como si dijeran, está bien, puedes ser parte de la familia, pero te sientas en la otra mesa. Algo así. Y para solidificar esa distinción, Godzilla se enfrenta a Zilla en la película Godzilla, Final Wars, estableciendo claramente la superioridad del Godzilla japonés. Una batalla para las edades, sin duda. Pero más allá de las películas, Godzilla ha tenido una presencia notable en otros medios. Claro. Series animadas, cómics, videojuegos. Claro que sí. Godzilla ha trascendido el cine para convertirse en un ícono cultural global. Su impacto se puede ver en la cultura pop, la moda, el arte, incluso la música. ¿Y qué hay de los cómics? Godzilla no fue parte del universo Marvel en algún momento. Me parece recordar algo sobre eso. Sí, en la década de 1970 Marvel Comics publicó una serie en la que Godzilla se enfrentaba a héroes como los Vengadores. Imagínate eso. Godzilla contra Hulk, Godzilla contra Thor. Sería una batalla épica. Pero volviendo a nuestra inmersión profunda, Sí. hay algo que me intriga. Hemos explorado su nombre, sus orígenes, sus poderes, su evolución a lo largo de las décadas. Ajá. Pero ¿qué es lo que realmente hace a Godzilla un ícono
tan perdurable? ¿Por qué después de tantos años sigue cautivando nuestra imaginación? Esa es una pregunta fascinante. Y creo que la clave está en su capacidad para resonar con nuestros miedos y ansiedades más profundas. Godzilla representa la amenaza de lo desconocido, la fuerza incontrolable de la naturaleza, la fragilidad de la civilización humana. Es decir, Godzilla nos enfrenta a nuestras propias vulnerabilidades. ¿Es eso lo que nos atrae de él? En parte, sí. Godzilla nos recuerda que no estamos en control total, que existen fuerzas que pueden desestabilizarnos, destruir lo que hemos construido. Pero también hay algo catártico en ver a este gigante destruirlo todo. Es como si nos permitiera liberar nuestras propias frustraciones y ansiedades a través de su furia. Es una forma de canalizar nuestros miedos a través de la ficción. Exactamente. Y a la vez Godzilla también puede ser una figura ambigua, capaz de proteger a la humanidad de otras amenazas. En algunas películas incluso se convierte en un salvador, un defensor del orden natural. Es decir, Godzilla puede ser tanto destructor como protector. Sí, Un reflejo de la dualidad de la naturaleza humana. precisamente. Y creo que esa dualidad es una de las razones por las que Godzilla sigue siendo tan relevante. Nos recuerda que incluso ante la destrucción y el caos siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de reconstruir, de encontrar un nuevo equilibrio. Es una lección poderosa viniendo de un monstruo gigante que escupe fuego atómico. Pero a ver, ¿qué más hace Godzilla tan especial? ¿Por qué ha logrado trascender las barreras culturales y conquistar al mundo entero? Creo que una de las claves está en su diseño. Godzilla es visualmente impactante. Es un monstruo gigante reptiliano, con escamas espinas dorsales y una mirada feroz. Es una imagen que evoca un poder primitivo, una fuerza que nos atemoriza y fascina al mismo tiempo. Es cierto. Su diseño es único e icónico, pero hay muchos monstruos gigantes en el cine. ¿Qué hace a Godzilla diferente? Godzilla encarna una amenaza específica. La amenaza de la era nuclear nació de la radiación, de la destrucción que la humanidad es capaz de infligirse a sí misma. Es un recordatorio constante del poder destructivo de la tecnología, una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones. Entonces Godzilla no es solo un monstruo, es un símbolo de nuestros propios miedos y errores. Exactamente. Y esa conexión con la realidad, con las ansiedades de la época en que fue creado, es parte de lo que lo hace tan poderoso. Godzilla nos obliga a confrontar nuestras propias vulnerabilidades, a reconocer que no somos invencibles. Y a pesar de su poder destructivo, Godzilla también ha sido retratado como un protector, como un defensor de la Tierra. ¿Cómo se reconcilia esa dualidad? Es interesante, ¿no? Godzilla puede ser una fuerza de destrucción, pero también puede ser una fuerza de equilibrio. En muchas películas se enfrenta a otros monstruos que amenazan el orden natural, protegiendo a la humanidad de un mal mayor. Es como si representara la dualidad de la naturaleza misma, capaz de crear y destruir, de dar vida y quitarla. Esa dualidad es fascinante. Godzilla puede ser un espejo de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad para el bien y el mal. Exactamente. Y creo que esa complejidad, esa mezcla de terror y esperanza, es lo que lo hace tan atractivo para el público de todo el mundo. Godzilla trasciende las barreras culturales porque nos habla a un nivel primal, a nuestros miedos más profundos y a nuestra necesidad de encontrar un equilibrio en un mundo incierto. No olvidemos que más allá de las reflexiones filosóficas, Godzilla también es un personaje increíblemente entretenido. Sus batallas contra otros monstruos son épicas, llenas de efectos especiales y momentos memorables. Por supuesto, Godzilla nos ofrece un escape, una forma de canalizar nuestras ansiedades a través de la ficción. Podemos ver cómo se desarrolla el caos y la destrucción, pero desde la seguridad de la pantalla. Es una catarsis, una forma de experimentar emociones intensas sin tener que enfrentarlas directamente en la vida real. Y a lo largo de los años, Godzilla ha evolucionado, ha cambiado, se ha adaptado a los tiempos, ha pasado de ser un monstruo aterrador a un personaje más complejo, con diferentes facetas y motivaciones. Sí, y esa evolución es un reflejo de cómo la cultura popular se adapta a los cambios sociales. Godzilla no es solo un producto de su tiempo, también es un espejo de cómo ha cambiado nuestra percepción del mundo, de la tecnología, de nuestro propio lugar en el universo. Y esa capacidad de adaptación, de reinventarse a sí mismo, es parte de lo que lo mantiene vigente, ¿no? Godzilla no se ha quedado estancado en el pasado. Ha seguido evolucionando para conectar con las nuevas generaciones. Exacto. Y esa es una de las claves de su éxito. Godzilla ha sabido mantenerse relevante. Ha encontrado nuevas formas de conectar con el público, sin perder su esencia, su poderío, su capacidad de asombrarnos y aterrorizarnos al mismo tiempo. Y no olvidemos que Godzilla ha trascendido el cine. Ha incursionado en cómics, videojuegos, series animadas, e incluso ha colaborado con otros personajes icónicos como los Vengadores de Marvel. Sí, es increíble cómo Godzilla ha logrado expandir su universo y conectar con diferentes medios y plataformas. Es una muestra de su versatilidad y de su capacidad para adaptarse a nuevos formatos y narrativas. Y hablando de narrativas,
¿Qué podemos decir sobre la influencia de Godzilla en la cultura popular? Más allá de las películas, ¿cómo ha impactado en otros ámbitos como el arte, la música, la moda? Godzilla ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Su imagen se ha convertido en un icono reconocible en todo el mundo. Desde camisetas y figuras de acción hasta grafitis y obras de arte, Godzilla ha inspirado a artistas de todas las disciplinas. Su rugido se ha utilizado en canciones, su imagen ha aparecido en anuncios publicitarios e incluso ha sido objeto de parodias y homenajes en programas de televisión y películas. Es decir, Godzilla ha pasado de ser un monstruo de película a formar parte del imaginario colectivo. Un símbolo universal que trasciende las fronteras y los idiomas. Así es, Godzilla se ha convertido en un referente cultural, en un personaje que todos reconocemos y que de alguna manera nos conecta con nuestra propia historia, con nuestros miedos y nuestras esperanzas. Y eso es algo realmente extraordinario. Y creo que esa es una de las razones por las que esta inmersión profunda en el mundo de Godzilla ha sido tan fascinante. No solo hemos explorado su historia, sus poderes, sus películas, sino que también hemos reflexionado sobre su significado, sobre su impacto en la cultura popular, sobre lo que nos dice sobre nosotros mismos como sociedad. Es cierto, Godzilla es mucho más que un monstruo gigante que destruye ciudades. Es un símbolo, un mito, una leyenda que nos invita a pensar, a reflexionar, a cuestionarnos. Y creo que eso es lo que lo hace tan especial, tan único, tan perdurable. Y con esa reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de Godzilla. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y que les haya inspirado a seguir explorando la rica historia y la complejidad de este ícono cultural. Así es, Godzilla es un personaje que siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Un universo en constante expansión que nos invita a descubrir nuevas historias, nuevas perspectivas, nuevas reflexiones. Y con eso nos despedimos, esperando que la próxima vez que vean a Godzilla en la pantalla, no solo vean a un monstruo, sino a un reflejo de nuestra propia humanidad. Y más allá de la pantalla, Godzilla nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre la responsabilidad que tenemos como especie. Es cierto, a veces Godzilla es la consecuencia de la interferencia humana en la naturaleza. Un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, a veces devastadoras. Exactamente, Godzilla puede ser visto como una fuerza de la naturaleza que se revela contra la arrogancia humana, un castigo por nuestra falta de respeto hacia el planeta. Y a pesar de su poder destructivo, Godzilla a menudo termina salvando a la humanidad. De una amenaza aún mayor, ¿no? Es como si nos dijera, puedo destruirlos, pero no dejaré que nadie más lo haga. Es una dinámica fascinante, Godzilla. El monstruo que representa nuestros miedos también se convierte en nuestro improbable protector. Me recuerda que incluso en la oscuridad, incluso en la destrucción, puede haber redención, puede haber esperanza. Y creo que esa es la lección más importante que podemos aprender de Godzilla. A pesar de todo el caos y la destrucción, siempre hay una oportunidad para reconstruir, para aprender de nuestros errores, para encontrar un nuevo equilibrio. Así es, Godzilla nos muestra que incluso ante la adversidad más grande, la vida encuentra un camino. Y quizás en ese proceso de destrucción y renacimiento podamos encontrar una nueva forma de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con nosotros mismos. Kantia, un monstruo gigante que nos enseña lecciones profundas sobre la humanidad, la naturaleza y la esperanza. ¿Quién lo hubiera imaginado? Es la magia de la cultura pop, ¿no? A veces las historias más fantásticas, los personajes más inverosímiles, son los que nos revelan verdades profundas sobre nosotros mismos. Y con esa reflexión, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de Godzilla. Espero que te haya inspirado a ver a este monstruo con nuevos ojos, a apreciar su complejidad, su riqueza simbólica, su capacidad de conectar con nuestras emociones más profundas. Y quizás la próxima vez que veas una película de Godzilla, no solo disfrutes del espectáculo, sino que también te preguntes, ¿qué me dice esta historia sobre mí? Sobre el mundo en que vivimos, sobre las decisiones que tomamos. Porque al final, Godzilla no es solo un monstruo. Es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra capacidad de destruir y de crear. En esa reflexión, encontramos la verdadera esencia de su legado así. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el Guerra de las Corrientes. No. Prepárense para un viaje bastante electrizante a finales del siglo XIX, Uy, sí. cuando la electricidad estaba transformando el mundo y dos sistemas, la corriente continua y la corriente alterna, Sí. luchaban por la supremacía. Así es. Imagina un escenario donde encender una simple bombilla podía ser un riesgo mortal Oh, y donde las ejecuciones públicas se convertían en un macabro campo de batalla
para estas tecnologías rivales. Exactamente. La guerra de las corrientes no fue solo una disputa científica, sino una lucha encarnizada por el dominio del futuro de la electricidad. Claro. Para comprender completamente esta batalla épica, vamos a analizar un artículo de la Wikipedia en español que detalla los eventos clave de esta era. Interesante. Sí. Y lo que hace esta historia aún más fascinante es que los protagonistas no eran meros ingenieros o empresarios, sino auténticos titanes de la tecnología. ¡Wow! Thomas Edison, George Westinghouse y el enigmático Nikola Tesla. Por supuesto. Cada uno con su propia visión, sus ambiciones y una determinación férrea por imponer su sistema. Totalmente. Comencemos por situarnos en el contexto histórico. Bueno. A finales del siglo XIX, la electricidad se presentaba como la tecnología revolucionaria que prometía iluminar las ciudades, impulsar la industria y transformar la vida cotidiana. La demanda era insaciable. Pero la gran pregunta era, ¿cuál era la mejor manera de llevar esta nueva forma de energía a los hogares y las fábricas? Y ahí es donde entran en juego la corriente continua, o DC, y la corriente alterna, o así. Precisamente. ¿Verdad? Dos sistemas con características muy distintas que dieron lugar a una rivalidad sin precedentes. Para entender la esencia de esta rivalidad, es necesario comprender las diferencias fundamentales entre estos dos sistemas. La corriente continua, promovida por Edison, fluye en una sola dirección, de forma constante, como el agua a través de una tubería. Una analogía bastante clara. Pero si la DC era tan efectiva, ¿por qué surgió la necesidad de la AC? ¿Cuál era su ventaja principal? El problema con la DC era su limitada capacidad de transmisión a largas distancias. Veo. Imagínense tener que construir una central eléctrica cada pocos kilómetros para abastecer una ciudad. Simplemente ineficiente e inviable. Ahí es donde la corriente alterna, impulsada por Westinghouse y Tesla, entra en escena con su bajo la manga. La capacidad de transformarse. Exacto. Gracias a la invención del transformador, podía elevarse a voltajes muy altos para una transmisión eficiente a largas distancias. Y luego reducirse a voltajes seguros para su uso doméstico. Entiendo. Es como una autopista eléctrica que puede transportar energía a través de vastas distancias sin grandes pérdidas. Fascinante. Y si la AC era tan superior en términos de transmisión, ¿por qué Edison se opuso con tanta vehemencia? ¿Era solo una cuestión de orgullo o había algo más en juego? Edison, como pionero de la industria eléctrica con su sistema DC, había invertido mucho en su tecnología. Pero más allá del aspecto financiero, existía una preocupación legítima por la seguridad. La AC, al operar con voltajes mucho más altos, representaba un riesgo potencial si no se manejaba adecuadamente. Y esa preocupación por la seguridad fue hábilmente explotada por Edison y sus aliados. Efectivamente. De verdad. Utilizando tácticas que hoy en día consideraríamos bastante cuestionables. Edison, en un intento por desacreditar la AC, orquestó una campaña de desprestigio bastante agresiva. Increíble. Llegó incluso a electrocutar animales en público para demostrar los supuestos peligros de la AC. Una imagen bastante impactante. Y esa campaña de miedo culminó con la introducción de la silla eléctrica, un capítulo oscuro en esa historia. Que realmente elevó las apuestas de la guerra de las corrientes. La silla eléctrica, un invento macabro en sí mismo. Claro. Se convirtió en el arma definitiva de Edison para demonizar la AC. Ya veo. Irónicamente, Edison, quien inicialmente se oponía a la pena capital, propuso el uso de la AC para las ejecuciones, argumentando que era una muerte rápida e indolora. Una estrategia astuta, pero moralmente questionable, sin duda. ¿Cómo reaccionó Westinghouse ante esta táctica tan agresiva? Westinghouse, por supuesto, se defendió con vehemencia, destacando los problemas de seguridad que también presentaba la DC. Y denunciando la hipocresía de Edison. Pero la batalla por la opinión pública ya estaba en marcha. Y el miedo a la AC se había sembrado en la mente de muchas personas. Y en medio de esta guerra tecnológica, donde la seguridad, la innovación y las tácticas despiadadas se entrelazaban, surge la figura de Nikola Tesla, un genio visionario cuyo trabajo con la AC resultaría crucial para inclinar la balanza. Tesla. Un inventor brillante y excéntrico. Increíble. Desarrolló el motor de inducción de corriente alterna, un invento revolucionario que demostraría la versatilidad y el potencial de la AC para impulsar no solo la iluminación, sino también una amplia gama de aplicaciones industriales. Y con la entrada de Tesla en escena, la guerra a las corrientes alcanza un nuevo nivel de complejidad. Así es. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inversión. Estupendo. Retomamos nuestra inversión en la guerra de las corrientes
La última vez dejamos la historia en un punto álgido, con Edison utilizando tácticas bastante cuestionables para demonizar la corriente alterna, incluyendo la promoción de la silla eléctrica, como una herramienta para infundir miedo en la población. Efectivamente. Y mientras la batalla por la opinión pública se intensificaba, el panorama de la industria eléctrica también experimentaba cambios drásticos. Ya veo. La competencia feroz y la necesidad de expansión llevaron a una ola de fusiones y adquisiciones. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas fusiones? ¿Cómo afectaron al desarrollo de la guerra de las corrientes? Un ejemplo clave es la formación de General Electric, una compañía que surgió de la fusión de varias empresas, incluyendo algunas que habían apostado por la corriente continua y otras por la corriente alterna. Imagínense la ironía. Wow. Los antiguos rivales uniendo fuerzas bajo una misma bandera. Es fascinante cómo la necesidad de competir y expandirse a veces lleva a alianzas inesperadas. Sí. ¿Y qué sucedió con Edison en medio de toda esta transformación de la industria? ¿Cómo reaccionó ante la creciente popularidad del Asia? Edison, aferrado a su visión de la DC, terminó abandonando el negocio de la energía eléctrica para centrarse en otros inventos. Ya veo. Para él, la batalla por la corriente continua era una causa perdida. Es un poco triste imaginar a Edison, el pionero de la electricidad, alejándose de su propia creación. Sí. Pero supongo que la historia de la innovación a menudo implica dejar atrás el pasado y abrazar nuevas ideas. Exactamente. Y en este caso, la corriente alterna, con su eficiencia y capacidad de expansión, estaba destinada a triunfar. Claro. La invención del motor de inducción de Tesla, específicamente diseñado para funcionar con ese, fue un factor decisivo en esta victoria. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el motor de inducción de Tesla? ¿Por qué fue tan revolucionario? El motor de inducción de Tesla era simple, robusto y altamente eficiente. No requería escobillas ni conmutadores, lo que lo hacía mucho más confiable que los motores de corriente continua de la época. Entiendo. Además, su capacidad para funcionar directamente con corriente alterna lo convertía en la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Así que la AKI no solo era más eficiente para la transmisión a larga distancia, sino que también permitía el desarrollo de motores más potentes y versátiles. Un combo ganador, sin duda. Exacto. Y aunque la guerra de las corrientes se inclinó a favor de la AKI, la corriente continua no desapareció por completo. Ya veo. De hecho, sigue siendo fundamental en algunas aplicaciones específicas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de dónde se utiliza la DC hoy en día? Es interesante pensar que ambas tecnologías coexisten, a pesar de la batalla épica que libraron en el pasado. Claro que sí, la corriente continua se utiliza en la electrónica moderna, por ejemplo, en las baterías de nuestros teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Interesante. También se usa en algunos sistemas de transporte, como los trenes que utilizan un tercer riel para la alimentación eléctrica. Es increíble cómo ambas tecnologías, la AC y la DC, han encontrado su lugar en el mundo moderno, cada una con sus propias ventajas y aplicaciones específicas. La guerra de las corrientes, a pesar de su intensidad y sus momentos dramáticos, nos dejó un legado tecnológico que ha transformado nuestras vidas de maneras que ni Edison ni Westinghouse podrían haber imaginado. Y hablando de legados, la guerra de las corrientes también nos deja algunas preguntas intrigantes. Claro. ¿Qué habría pasado si la visión de Edison, con su enfoque en la corriente continua, hubiera prevalecido? Ya veo. ¿Cómo sería el mundo actual si la DC fuera el estándar dominante para la transmisión de energía? Es una pregunta fascinante que nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones del pasado moldean nuestro presente. Totalmente. Pero antes de adentrarnos en esas reflexiones, creo que es importante hacer un breve resumen de las lecciones clave que podemos extraer de esta historia electrizante. Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión en la guerra de las corrientes, explorando las diferencias técnicas entre la AC y la DC, conociendo a las mentes brillantes que las impulsaron y analizando las tácticas, a veces despiadadas, que se emplearon en esta batalla por la supremacía eléctrica. Y lo que hace que esta historia sea aún más relevante hoy en día es que nos ofrece una visión fascinante de cómo la innovación, la competencia y el progreso tecnológico no siempre siguen un camino lineal. Exacto. Vimos cómo la visión de Edison, a pesar de ser pionera en la industria eléctrica, se vio eclipsada por la superioridad técnica de la AC en términos de transmisión a larga distancia. Totalmente. La capacidad de la AC para transformarse, para elevarse y reducirse a diferentes voltajes, la convirtió en la opción ideal
para llevar la electricidad a lugares remotos. Y alimentar las crecientes demandas de una sociedad en rápida industrialización. Y no podemos olvidar la contribución crucial de Nikola Tesla, Por supuesto. cuyo motor de inducción de corriente alterna demostró la versatilidad Sí. y el potencial de la AC para impulsar no solo la iluminación, sino también una amplia gama de maquinaria industrial. Te amigo. La combinación de la eficiencia en la transmisión Y y la potencia de los motores de AC selló el destino de la corriente continua como la tecnología dominante para la electrificación masiva. Sin embargo, como hemos visto, la corriente continua no desapareció del todo. No. En la electrónica moderna, la DC sigue siendo esencial, alimentando nuestros dispositivos móviles, ordenadores y una infinidad de aparatos electrónicos. Así es. Es un recordatorio de que incluso las tecnologías que parecen perder una batalla pueden encontrar un nicho donde sus características particulares resultan valiosas. Exacto. Y esa coexistencia, Claro. esa dualidad entre la AC y la DC, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la innovación. La guerra de las corrientes no se trató solo de determinar qué sistema era mejor en un sentido absoluto, sino de encontrar la mejor solución para cada aplicación específica. Claro. A veces la respuesta no es única, Ajá. sino que reside en la combinación de diferentes enfoques. Es una lección valiosa para cualquier ámbito de la vida, no solo para la tecnología. Totalmente. A menudo nos encontramos con disyuntivas, Sí. con caminos que parecen bifurcarse en direcciones opuestas. La guerra de las corrientes nos enseña que a veces la mejor solución no reside en elegir un camino y descartar el otro, Claro. sino encontrar la manera de integrar ambos para lograr un resultado óptimo. Y esa, creo, es una de las grandes lecciones que podemos extraer de esta fascinante historia. Exacto. La innovación no siempre es un proceso lineal, Ya. sino una danza constante entre la competencia, la colaboración Sí, sí. y la adaptación a las circunstancias cambiantes. Entiendo. La guerra de las corrientes nos recuerda que el progreso tecnológico rara vez se logra sin desafíos, sin momentos de incertidumbre y sin la necesidad de cuestionar constantemente las ideas preconcebidas. Para nuestros oyentes que deseen profundizar en este apasionante capítulo de la historia de la electricidad, Sí. les recomendamos explorar las biografías de Edison, Westinghouse y Tesla. Por supuesto. Sus vidas, sus ideas y sus rivalidades Ajá. nos ofrecen una perspectiva única sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentaron los pioneros de la era eléctrica. Y para finalizar, les dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Vale? ¿Qué otras guerras tecnológicas se están librando en este preciso momento? Interesante. ¿Qué innovaciones están compitiendo por nuestra atención, Ajá. por nuestros recursos y por la oportunidad de moldear el futuro? Ya veo. Les invitamos a observar con ojo crítico el panorama tecnológico actual Claro. y a identificar las fuerzas que están impulsando el cambio y la transformación en el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta electrizante inmersión en la guerra de las corrientes. Hasta la próxima.